todo lo que eran las personas que trabajaban aquí. Fijarse que nos comentaban cómo en la zona de aparcamiento este edificio tiene dos parkings, dos plantas. Se sentían unos porrazos increíbles, como si estuvieran aporreando las puertas, pero que realmente luego iban a las puertas y bueno, no sabían qué era lo que estaba sucediendo, porque no había nada que lo explicase. O por qué no, una sala determinada donde dormían, pues los aporreaban, los amarreaban. Había un empleado, Luis, que se reía de todo esto, se lo tomaba a guasa, decía que bueno, que esto era para asustar a las personas y demás, y que no había que tomarlo en serio. Hasta un día algo, según él nos cuenta, lo coge del cuello, un algo que no veía, que define como una sombra negra, y que se limita a apretarle, y no podía chillar, solo veía que algo lo retenía, que realmente no podía hacer nada. Y le decía aquello de, ahora no te ríes, le decía aquella sombra. Esta persona sale corriendo a buscar a sus compañeros, que le cuentan todo tipo de peripecias aquí adentro. Recuerdo que Macarena o Carmen, dos hermanas que trabajan en el interior, pues en una zona, la zona de despacho, una de ellas entró en uno de ellos, fue a agacharse a coger una papelera, estaba sola en la habitación, y sintió una voz que surgía de no sabe dónde, que le decía, ¿te ayudo? Rápidamente su hermana entra y le dice, ¿con quién hablas? No sé, pero tú lo has escuchado, yo lo he escuchado. Alguien te ha dicho que te ayudo. Y efectivamente alguien le había hablado. El personal de seguridad del edificio también ha tenido sus experiencias. Yo recuerdo que había uno en concreto que venía del hospital de las 5 Llagas, de Paco, y Paco decía, he salido a Guatemala y me he metido a Guatapeor, porque si mal lo pasaba en el edificio del hospital de las 5 Llagas, peor lo estoy pasando aquí. Y nos comentaba como un día, por ejemplo, iba andando por uno de los pasillos, iba apagando luces, y tal y como iba apagando las luces se iban encendiendo. Doble trabajo. Doble trabajo, ¿no? No estaría el fantasma contento. Volví hacia atrás, aquellas luces que se apagaban, él las volvía a apagar y aquellas luces se volvían a encender, o viceversa. El caso es que entre ellos corría un rumor que, bueno, le podía ser el causante un antiguo empleado, al que no me voy a referir. Pero también el fantasma de aquí adentro le dicen la Ceci. Y le dicen la Ceci no por llamarla de alguna forma, ¿no?, sino por Cecilia Voz de Faber, por Fernán Caballero. Fernán Caballero es el sobrenombre de uno de los escritores insignes que dio no precisamente esta tierra de Sevilla, pero que sí la han sevillanizado y la han enterrado aquí adentro, y que escribió numerosos pasajes costumbristas de la vida esta de Sevilla. Es curioso porque frente a esta cripta además se puede visitar, todos los jueves está abierta, se puede bajar. Si uno baja al Panteón de Sevillanos Ilustres, hay muchos sevillanos desde la época de la conquista, escritores, está Gustavo Adolfo Bécquer también ahí abajo. Pues es curioso cómo cerca del nicho que guarda los restos de Cecilia Voz de Faber dicen que se forma una nube luminosa, es lo que cuentan, yo os lo digo, es lo que cuentan, una nube luminosa que gusta luego darse de un paseo por el claustro, en este caso de la facultad, y por eso le dicen la Ceci, de cómo alguna que otra vez a alguien le ha puesto la mano en lo alto y han visto como una mano los cubría y cómo esa persona se ha asustado. Investigamos aquí en julio del 2004 con un buen amigo de Málaga, con Luis Mariano Fernández, que habéis tenido más de una ocasión la oportunidad de verlo en las televisiones locales de Sevilla. Y en aquella investigación, pues nuevamente pudimos grabar cosas, pudimos ser partícipes de nuevos testimonios, pudimos ser partícipes de ruidos extraños y pudimos ser partícipes de que realmente, sin poder explicar lo que está sucediendo aquí, porque sí habría que decirlo, tenemos muchas preguntas, pero muy pocas respuestas. Os podemos llevar a 80 sitios encantados de Sevilla, pero muy pocos de ellos podemos explicar qué es lo que ocurre en esos 80 casos de Sevilla. Somos investigadores de esto, de lo paranormal,
llamarlo de alguna forma, pero realmente nos limitamos a eso, a investigar, ¿no? A muchas veces a ser cronistas de lo imposible, a ser cronistas de lo que ocurre, pero ni quitamos fantasmas de los sitios porque está fuera de nuestros propósitos, ni en muchas ocasiones podemos explicar lo que ocurre. Dicho esto, atravesamos la calle y nos vamos ahí enfrente, a lo que antiguamente era, para muchos de vosotros que lo conoceréis, el Teatro Álvarez Quintero. Hoy es teatro, en este caso, de la Fundación Cajasol, el Centro Cultural, y ahí nuevamente es nuestro compañero Jesús el que se acerca una mañana aquí a un café que había de esquina, que hoy no sé si es el Café de India o un Escarbrum, Café de India, y se encuentra dos guardias de seguridad de ese edificio. Los pobres estaban más blancos que el chaleco de ese hombre. Y la cosa es que era temprano, se estaban metiendo entre pecho y espalda dos coñas, y cuando Jesús los ve, que los conocía, les pregunta qué era lo que le ocurría. Y lo que le ocurría era que aquella misma noche habían visto a través del circuito cerrado de vigilancia que tienen, pues cómo unas puertas del edificio se abrían y se cerraban solas. Bueno, en principio, vale, una puerta se abre, se vuelve a cerrar, al rato se vuelve, se abre, se vuelve a cerrar, se choca, pero lo más intrigante viene cuando registran a una señora que se pasea por medio de un pasillo. ¿Y qué hace esa mujer ahí? Va inmediatamente un miembro de seguridad del edificio, trata de ver qué es aquello que han registrado las cámaras y no saben lo que es. Esto viene sucediendo una serie de noches, a tal punto que les choca tantísimo que piden no hacer las guardias solos, hacer las guardias con más miembros o en un momento dado cubrir unas determinadas estancias y otras no. Esto es algo inusual. Y fijarse bien, si antes os decía que tenemos muy pocas explicaciones para tratar de responder con con alguna rotundidad a lo que son los fenómenos de casas encantadas en Sevilla, en ese caso tal vez podríamos daros la respuesta de lo que está ocurriendo. Porque cuando se estaba construyendo el Álvarez Quintero, la mujer de uno de los porteros, está mal de los nervios, pues hizo la tentativa de tirarse por el hueco del ascensor. Salió con vida de aquello, pero la mujer seguía en un estado bastante mal, por lo menos psíquicamente, y un buen día pues cogió la ventana que da al ojo de patio y se tiró por la ventana. Se tiró por la ventana hasta el punto de que en aquel segundo intento sí pierde la vida. La descripción del fantasma, del ente, de la sugestión, de como queréis llamar, que desaparece ahí adentro, se corresponde exactamente, en este caso, con la indumentaria que llevaba la víctima el día que pierde la vida. Y no lo digo yo, aquí viene lo mejor de la historia. No lo digo yo, lo dice el marido de la fallecida. Porque cuando se habla de lo que ocurre ahí adentro, no tiene ningún problema en afirmar que el fantasma que desaparece dentro del Teatro Álvarez Quintero es su propia esposa. Con lo cual, no sé si lo podríamos explicar o no. La Fundación Cajasol no ha dejado de investigar ahí adentro. Pero sí es verdad que podría ser, ¿por qué no?, una explicación a esos fenómenos que ocurren en ese edificio. O por qué no, la misma leyenda negra que tiene este lugar, que tiene este triángulo maldito para muchos, para mí un triángulo encantado. ¿Por qué no esa misma historia se cumple a rajatabla con estos tres edificios que hacen que estemos en uno de los puntos más calientes de la Sevilla encantada?